Hoy iba a ser el último día en que nos íbamos a encontrar en esta visita y ya tenemos una extensión de Gesed. Be'ezrat Hashem, seguimos mañana también. Y esperemos que esto también se siga proyectando y extendiendo y expandiendo. Dicen los maestros de la Hasidut, como les decía recién, que el mejor truco que uno puede hacer, la mejor herramienta que uno puede utilizar, si de verdad quiere aprender e interiorizar los conocimientos más altos y más valiosos, es en el momento en que aprende algo,
fijarse dentro de uno que la intención del aprendizaje es eso que me hace bien a mí, lo voy a compartir con todo aquel a quien también le pueda hacer bien. Si uno recibe para poder dar, tiene una suerte de promesa del cielo de que eso que recibió de verdad le va a entrar, de verdad va a ser comprendido, de verdad no se le va a olvidar y de verdad va a permanecer dentro de sí para beneficiarle. Entonces, desde allí que si de verdad todos comprendemos que, y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, no otra cosa que aprendiendo a compartir para ser capaces de seguir recibiendo. Y si todos de verdad logramos interiorizar ese principio fundamental de la Kabbalah, y por eso la palabra Kabbalah es la que designa el conocimiento interior de la Torah, porque Kabbalah quiere decir recepción. Es el arte de recibir para poder dar. Si todos aprendemos ese principio, estoy seguro que bajo la conducción de Rosana, muy pronto aquí vamos a ser muchos más, y vamos a estar creciendo en número y en calidad permanentemente. Y como empezamos a estudiar ayer, a medida que vamos creciendo tanto en número como en calidad, a nivel de aprendizaje, vamos a ser capaces de obrar milagros maravillosos. Con ayuda de Hashem, que así sea. Yo no me voy a extender más, porque hoy es el turno de aquello que hemos venido prometiendo ya por 2 días. Después de los tikkunim que hicimos y después de las introducciones que fuimos compartiendo, dijimos que hoy vamos a dedicar la jornada a tratar de entender el mecanismo de la redención, desde lo global a lo individual. Y para ello, Rav Ariel ha preparado, si yo ayer me quejaba de que tenía que tratar de sintetizar en 2 horas 91 páginas, lo de Rav Ariel es muchísimo más complicado que lo mío, porque se ha visto en el problema de tener, por eso hoy ya tenemos incluso una computadora sobre la mesa, porque no entrarían todos los libros arriba de la mesa. Si los libros están adentro de la computadora, están delante de la pantalla, hay una síntesis de muchos libros sagrados y muy antiguos y de muy grandes sabios, una síntesis muy apretada en lo que Be'ezrat Hashem, en el correr de la próxima hora y media, va a compartir Rav Ariel con nosotros, acerca del proceso de la redención, tal como nos es dado entenderlo a partir de lo que nos enseñaron los profetas, a partir de lo que la Torah misma en los primeros escritos anticipa, y a través de lo que la historia nos ha ido enseñando en cuanto a la interpretación correcta de los hechos. Javerim, no me extiendo más. Desde ya, mi brajá para todos, y la brajá es que ni una sola palabra se pierda en el vacío, que sepamos beber hasta la última gota del elixir que tenemos para disfrutar en palabras de Torah. Y Be'ezrat Hashem, dejo a mi amigo y cómplice, Rav Ariel. ¿Empiezas? Amigo, sí. Ok. Entonces, vamos a cambiar. Lo anterior fue una broma. No fue una broma. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Tiene razón Rav Ariel, que se va a extender más. Entonces, en vez de ir de lo general a lo particular, vamos a ir de lo particular a lo general. Esto, José Antonio, a ver, por favor, mira hacia allí a ver si se arregla. No se arregla. Bien. Vamos a ir entonces, en vez de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Y ayer empezamos a estudiar juntos, bajo la excusa de la redención particular, empezamos a estudiar juntos el tema de la curación como circunstancia pequeña, como ejemplo pequeño y proporcional del tema de la resurrección. Todos lo recordaréis. Y nos quedamos en el redondeo de algo que es apenas un anticipo del tema. Y yo ya me he resignado a que hoy lo que vamos a hacer es apenas una segunda parte del anticipo. Y con la ayuda de Hashem vamos a seguir adelante en el correr del tiempo, porque hay contenidos inmensamente profundos en este libro que hemos elegido para que nos guíen, que es la enseñanza Tchiyat HaMetim, la resurrección de los muertos del Rebbe de Viale. Y hoy vamos a avanzar algo más en él para terminar de redondear el concepto de modo de poder actuar aunque sea desde allí.
Habíamos dicho ayer, habíamos llegado a estudiar acerca de que Lejol Besaró Marpé, que la Torá es curación, es sanidad para la carne entera del hombre. Y es curación y es sanidad en términos de lo que habíamos dicho antes, de que así como la Torá es eterna a nivel mental y está siempre presente en cada generación y en cada instante en términos mentales, en términos espirituales, en términos intelectuales, el trabajo que tenemos en tanto criaturas con libre albedrío que tenemos que decidir a cada instante cómo actuar, que es mucho más importante en nuestra circunstancia que saber cómo pensar. Porque de verdad nuestro tikkun, nuestra enmienda, nuestra rectificación, nuestra misión en este mundo, la cumplimos con la acción mucho más que con el pensamiento. En tanto ello, tenemos capacidad de obrar de verdad sobre la naturaleza y sobre las circunstancias que vivimos a partir del estudio y la práctica de Torah. Y entonces aprendimos que nos enseña Rabbi Yehoshua ben Levi en el Talmud de Babilonia que ante cualquier problema físico, incluso, hay que estudiar Torah. Y estudiar Torah es algo que suena muy amplio, y cuando uno ahonda en el concepto y ahonda en los comentarios de los exégetas sobre ello, nos vamos a encontrar eventualmente, no vamos a ingresar en eso ahora porque es muy específico, pero de allí salen muchos de los consejos de los grandes sabios en el mundo rabínico cuando se los consulta por enfermedades. Vamos a encontrar con que hay partes de la Torá que tienen que ver con la curación de cada órgano del cuerpo humano, y partes de la Torá que en su estudio y en su práctica, el hecho de que tengamos en la Torá completa un total de 613 preceptos que responden a la suma de 248 órganos que hay en el cuerpo humano y 365 tendones, no es casual. Hay un precepto de la Torá que tiene que ver con cada órgano y cada tendón del cuerpo humano, con cada cartílago. No hay nada que escape a la capacidad de enmienda que la sabiduría que el Creador puso en nuestras manos tiene capacidad de obrar. Entonces hay innumerables anécdotas, sobre todo del mundo jasídico, de gente que va a un rabino y le explica: tengo un dolor de piernas que no me puedo quitar de encima, y recibe como enmienda para el dolor de piernas cumplir algún precepto para el cual es necesario utilizar las piernas. Porque si yo torno mis piernas sagradas, voy a rectificar de alguna manera aquello que tenga que ver con el lado del pecado, que tenga que ver con el lado de la izquierda, con el lado del rigor, que haya influido sobre mis piernas, y las voy a armonizar nuevamente con el orden cósmico al que respondo. Tengo problemas de la vista. Bueno, la primera pregunta de un rabino experimentado en problemas de salud va a ser: a ver, ¿qué es lo que tú miras a lo largo del día? ¿Para qué utilizas tus ojos? ¿Los utilizas para cosas que le van a hacer bien a tu alma o los utilizas para cosas que no le van a hacer bien a tu alma? Tengo problemas en el aparato digestivo. Vamos a preguntarnos qué comes, pero ya no desde la óptica de los médicos, sino desde la óptica de qué tipo de energía, apta o no para el trabajo espiritual que he elegido, me brinda el tipo de alimento que consumo. ¿Sí? Y así con cada órgano del cuerpo, y así con cada dolencia y con cada problema que tengamos. O sea, ya nos habíamos quedado en el título de que la Torá en definitiva provee la cura para todo mal. Y desde allí es que nos dispusimos a seguir adelante, a entender de qué modo, a partir de eso, incluso va más allá, redime. La Torá tiene capacidad de proporcionarnos la receta de redención, la receta para, dicho en lenguaje algo poético, además de estar sanos en tanto hombres, desplegar las alas que traemos a la espalda, más o menos recogidas, y ponernos algo por encima incluso de la expectativa que teníamos nosotros mismos. Tenemos tantas capacidades que no solo no desarrollamos, sino que ni siquiera soñamos, y que son necesarias, y por ello las tenemos, para cumplir la misión que ha traído nuestra alma a esta vida, que es una pena cuando no somos capaces de hacerlo, solamente a veces por desidia, o por no llegar a un lugar correcto, o por no atrevernos, o por no arriesgarnos. Vamos a seguir algo más adelante, y nos vamos a encontrar con otra cita del Talmud, que dice algo que nos va a sonar muy extraño,
y acaso en un primer instante un poco petulante. El Talmud se pregunta cómo funciona esto de los signos del zodíaco y la influencia de los astros y las estrellas sobre el ser humano. Sabemos que la base de la astrología moderna, tal y como la conocemos, se halla en el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, atribuida a su enseñanza y el inicio de su tradición, nada menos que a Abraham, que nació en el año 1948 de la creación, y estamos ahora en el 5771, hace tiempo. Allí empieza toda la tradición acerca de la influencia de los astros. Yo sé que obviamente no es algo ajeno a la Torá si se trata directamente de Abraham. El Tarot, a su vez, también halla su origen inicial y remoto en el propio Sefer Yetzirah, en el propio libro de la formación. Y todo ello conforma algo que en hebreo se llama Mazal. Y Mazal lo traducimos al español por signo, aunque es más adecuado traducirlo por sino. Eso que está a mitad de camino entre el signo y el destino, si se quiere. Y ese Mazal, que lo traducimos por sino, de todos modos está mal traducido si vamos a la raíz de la palabra en hebreo, que tiene mucho para decirnos. La palabra Mazal sale del verbo lizol en hebreo. La raíz es zain lamed, que tiene que ver con fluir. Un nozel, que sale de la misma raíz también, es un líquido. Es un fluido líquido. Es algo que fluye desde lo alto hasta nosotros y fluye a nuestro otra vez para llevarnos a nosotros mismos a fluir en determinada dirección. Entonces, con todo este prólogo va a sonar un poco extraño que en el Talmud aparezca directamente, que dicen nuestros sabios, que Ein Mazal le Israel. Una frase que si la queremos traducir literalmente significa que el pueblo de Israel no tiene Mazal. ¿Qué quiere decir que el pueblo de Israel no tiene Mazal? Vamos a un poquito más entre líneas a entender. Quiere decir que el pueblo de Israel no está sujeto al Mazal. Y están discutiendo acerca de las sujeciones específicas del pueblo de Israel, por eso lo dicen de este modo. Ahora, si ahora profundizamos en serio en el tema, vamos a decir que cuando dicen Ein Mazal de Israel, la palabra Ein, que se escribe con una alef, una yud y una nun, que es una transposición de las letras de la palabra Ani, que quiere decir yo, ego, pero es una transposición. En realidad no quiere decir no, quiere decir nada. Y está queriendo decir que nada, eso es el sino de Israel. Otra vez, ¿qué quiere decir eso? Que el pueblo de Israel no es que no está sujeto a ninguna forma de sino, a ninguna forma de condicionamiento desde lo alto, sino que está sujeto al sino o al destino que le pueda brindar su capacidad de convertirse en nada, de autoanularse ante la voluntad del Creador, ante la voluntad que está por encima del destino, por encima de los astros, por encima del sino, por encima de toda otra limitación que seamos capaces de asumir. Esto tiene dos fronteras que se estiran con mucha facilidad, porque a continuación, ahora sí, un efecto paranormal. Esto es tecnología antisemita, eso. Yo puedo gritar también. ¿Va bien, no? José Antonio, por favor, mira el amplificador. Este concepto tiene la capacidad de estirarse hacia arriba y hacia abajo de un modo precioso, y ello se refleja, disculpe profesor, y ello se refleja en los comentarios que hacen nuestros sabios a continuación de esta sentencia, y prestad atención si podéis, porque esto de verdad es muy relevante.
¿Por qué están hablando específicamente de Israel en ese punto? Porque el tema es el pueblo de Israel, en tanto pueblo que detenta la Torá por herramienta. De allí que, para empezar lo que estamos diciendo en esa sentencia, si bien la sentencia está centrada en Israel, se refiere a Israel y todo aquel que detenta la Torá por objeto de fe y herramienta de vida específico y único y lo interioriza. No es un tema de especie, ni de raza, ni de género, ni étnico, ni nada parecido. Es un tema de a qué se apega el alma de uno. En ese sentido está dicho Israel. Pero hay un segundo condicionamiento de esta sentencia que viene en una larga discusión que encontramos a continuación de esta sentencia. Y es que no hay mazal para Israel todo tiempo que Israel de verdad hace lo que tiene que hacer. Y esto es aplicable, igual que lo anterior, tanto a Israel como a todo quien de verdad toma la Torá por herramienta para sí y la fe en un creador único, por única fe, por fe exclusiva, y desdeña todas las idolatrías. Una vez que hace ello, tiene que lograr, para de verdad ponerse por encima de eso que llamamos sino, destino, signo, suerte, y todo lo demás, ser capaz de administrar su suerte, tiene que ponerse al nivel de ese Ain. Ese Ain quiere decir, como nos explicaba Rabariel ayer, y como confío en que nos lo va a explicar mucho más abundantemente dentro de un rato, ya en temas muy concretos y que hacen a todos en conjunto, quiere decir que yo dejo de elegir, en tanto que elijo para empezar a hacer mía la voluntad del Creador, y me niego a enfrentar mi voluntad a la del Creador, sino que incluso pido al Creador en mi plegaria que mi voluntad se apegue a la de Él, que lo que a Él le parece que es lo correcto sea eso lo que yo quiera. Y cuando elevo mi plegaria, por ejemplo, pidiendo lo que yo creo que es bueno para mí, detallo exactamente qué es lo que quiero pedir. Digo, a ver, necesito el premio grande de la lotería y un apartamento acá y todas esas cosas, pero al final agrego: lo bueno a tus ojos, haz. Pese a todo lo que te acabo de decir, solo lo bueno a tus ojos, de todo lo que dije, eso haz. Lo que es bueno para la misión que yo debo cumplir, lo que es bueno para la rectificación de mi alma, lo que se compadece con el plan de la creación en cuanto a la misión que a mí me compete, etc. Solo eso. Al resto de mis plegarias de ignorante, por favor desatiéndeles. Y perdona que yo sea ignorante y no sepa qué pedir a veces. Entonces, cuando uno, tenemos prometido en la Torá, tenemos prometido en la Kabbalah, que cuando uno logra anular su voluntad externa, lo que llaman, yo trato de negarme a utilizar frases como la anulación del ego con facilidad, porque tenemos poco tiempo para hablar y es muy difícil explicar de qué está hablando uno. Cuando se tiene más tiempo, cuando se hace algo continuado, es más sencillo. Pero como hay mucha gente que habla de eso queriendo decir muchas cosas muy distintas y no tengo tiempo para explicarme, entonces prefiero dejar que frases o términos tan específicos como anulación del ego los utilice, y supongo que los utiliza y los explica Rosana de modo habitual y de modo progresivo, y que sea algo elaborado con fineza, para no caer en frases hechas y en discursos bastante cursis, al menos como decíamos en el Río de la Plata, que tienen muy poco significado. Pero en última instancia hacia eso vamos. Si yo logro disolver lo que limita entre yo y la voluntad del Creador, disolver esa capa de egoísmo que hace que yo pida para mí, para comer yo, para llenarme yo, y convertirme en algo capaz de vivir en armonía con la voluntad del Creador, que es cósmica y que quiere llevar a la creación entera colectivamente hacia el bien, y pobre de aquel que cree que el sueño de redención, provenga de donde provenga, es aplicable solamente a 4 o 5 y los demás que queden relegados. Ningún sueño trascendental de redención puede aplicarse de esa manera, sino que si el Creador ha creado a toda la creación, seguro que quiere la redención de todas sus criaturas y quiere guiarnos a todos hacia allí.
De modo que ese es el camino. Entonces, cuando uno adopta ese camino, está claro que uno está apegado a lo más alto de todo y ya no hay signo, zodíaco, limitación alguna que pueda de verdad condicionarnos. El camino es largo, es maravilloso. Y el horizonte que uno tiene que ponerse frente a uno, a medida que lo recorre, es el más alto al que se puede llegar como ser humano. Nada menos. Ahí sí ya es desplegar alas. Ya está. Ahí sí es el cielo es el límite, para no decir frases hechas como decíamos. Seguimos algo más adelante y necesitamos ahora herramientas para llegar hasta allí. Se enseñan nuestros sabios y se afirma con gran certeza en ello el Rebbe de Viale, cuya enseñanza estamos siguiendo aquí. Dice: Atzadikim mevatlim et agzerot shel Haboreh. Los tzadikim, los justos sagrados, tienen capacidad de hacer dos cosas. Y algo de esto dijimos ayer. Tienen capacidad de anular sentencias de lo alto y tienen capacidad de sentenciar aquí abajo y que sus sentencias se cumplan en lo alto. ¿Y por qué es ello? Por este mismo Ain. En realidad hay muchas interpretaciones distorsionadas de ese tema y a veces tendemos a idolatrar personas con facilidad. Cuando vemos que alguien dice de sí mismo que decreta aquí abajo y se cumple allá arriba, o cuando alguien dice de sí mismo que allá arriba se decreta y él puede disolver, entonces la gente se publicita mucho y hace grandes parafernalias y demás. Pero la verdad es que el filtro que tenemos está a la vista de todos. Es muy fácil distinguir entre el que está haciendo un show y el que de verdad está trabajando lo que hay que trabajar. Aquel que de verdad está en la calidad de Ain, aquel que de verdad ha hermanado su deseo y su voluntad con el del Creador, aquel que está trabajando de verdad porque participa de un sueño de redención, en el cual es socio del Creador directamente. Está escrito que todo aquel, esto es un paréntesis fundamental, está escrito que todo aquel que ayuda a alguien más a salir de la idolatría, a salir de la fe baja, la fe humillante, porque la idolatría no es otra cosa que tener fe en algo que está más abajo que uno, y eso es muy humillante. Todo aquel que ayuda a alguien más a salir de la idolatría y a llegar a la fe en el Creador uno, es socio del Creador en la creación de ese hombre. Se pone como si fuera a la par. ¿Y por qué? Porque está consiguiendo para ese hombre, para esa persona a la que ayuda, la participación en un mundo muy superior. Está consiguiendo para ese hombre la elevación a un nivel de dignidad humana que queda en el techo en vez de quedar en el suelo. Y eso es absolutamente maravilloso. Entonces, aquel que se pone de verdad en la categoría de Ain, aquel que supedita su propio deseo y su propia voluntad a la voluntad del Creador, no solo está haciendo ese bien maravilloso ya desde el primer inicio, sino que de verdad en él sí se puede confiar que de alguna manera tiene capacidad de decretar y que en lo alto se atienda a su decreto, y de decretar que se disuelva un decreto de lo alto y que de lo alto se le acepte. Porque como vimos ayer en el caso de Jacob y en algunos casos más, hay muchas pruebas que nos son puestas a los hombres y muchas experiencias que debemos pasar, que tienen por único objeto que las plegarias más elevadas, las plegarias más altas, las plegarias más capaces, las plegarias más espirituales, sean elevadas desde la tierra hasta los cielos. Tienen por objeto únicamente despertar la necesidad de elevar nuestro rezo. Y no hay herramienta milagrosa más alta que una plegaria consciente y una plegaria completa de alguien que está completo, y que está completo en términos de decir: yo estoy sujeto únicamente a la ley del Creador, y yo lo que ansío es ser partícipe de la redención verdadera y completa. Y yo sé que todo esto de verdad es solamente un pasillo para eso. Es un corredor que debe llevarme hacia la meta trascendental de la vida que he venido a vivir. Entonces, quien puede asumir ello con la suficiente simpleza y con la suficiente honestidad, está en el camino de ir hacia donde tenemos que ir, con ayuda de Hashem. Vamos a caminar un poco más. Caramba, ahora estoy de vuelta en el problema de ayer. Tengo que decidir que ir salteando y que ir dejando
Bezrat Hashem para más adelante. Dicen nuestros sabios, y seguimos en realidad enfocados en el tema de la resurrección y en el tema de la sanación. Y todo lo que acabamos de decir, en definitiva, tiene que ver con eso, porque cuando hablamos de disolver decretos, estamos hablando de innúmeros milagros conocidos en los últimos 200, 300 años, que se han difundido mucho más a lo largo de toda la historia, fueron infinidad, en que de repente alguien que está desahuciado por los médicos recibe una visita en particular de alguien que sabe cómo orar, de alguien que sabe de verdad cómo elevar una plegaria adecuada, de alguien que sabe cuál es el tikkun que hay que hacer en ese preciso lugar, la rectificación, la enmienda que hay que hacer aquí abajo para producir la enmienda arriba, y de pronto la curación es milagrosa. He tenido el inmenso privilegio de ser testigo de unos cuantos casos así, y creo que muchos conocemos anécdotas similares del poder de la fe que de repente deja perplejos a los médicos que no entienden qué pasó aquí. Y el poder de la fe, el poder de la plegaria y el poder del trabajo espiritual es increíblemente grande. Y cuando está involucrado en ello un tzadik de verdad, un justo sagrado de verdad, y a veces es difícil encontrarlo, pero cuando uno lo encuentra, si sabe filtrar adecuadamente, sabe quién es quién. Entonces, cuando se encuentra de verdad con alguien que sabe y es humilde, y es quien debe ser, entonces las posibilidades de provocar el milagro son inmensamente grandes. Las probabilidades son inmensamente grandes. Dentro de ello, hallamos otros pormenores acerca de qué manera funciona el Gesed, de qué manera opera la piedad cuando uno sabe invocarla, en contraposición con el din, con el rigor. Decíamos ayer que la curación del malvado es el arrepentimiento, y que para cada uno de los casos que llamamos muertos, aunque están vivos, hay una curación que existe desde antes de que existiera el golpe que recibieron, o el golpe que produjeron. Así como existe la teshuvá para el caso del malvado, para cada caso siempre hay algo que está a nuestro alcance, y solo tenemos que saber, desde el fondo del alma y del trabajo espiritual al que seamos fieles, con ayuda de Hashem, tenemos que saber cómo producirlo, cómo dar la vuelta de tuerca. Dicen nuestros sabios que incluso hay un pasuk, hay un verso, que si la memoria no me falla, está en Kohelet, en el Eclesiastés, pero puede que la memoria me falle, que dice Melitze Had Mini Alef, que quiere decir un abogado defensor, digamos, entre mil. Y se refiere al momento en el cual, como vimos en el caso de Job, en la introducción de este tema, hay un juicio en lo alto, que lo hay permanentemente, en el que se decide, acuden todos los ángeles ante el Creador, ante el trono sagrado, y cada uno tiene que reportar algo de aquellos a quienes vigila, de aquellos a quienes cuida. Y dicen nuestros sabios a partir de este verso, si hay 1000 que vienen a arguir respecto de una persona o respecto de una situación, y 999 dicen culpable y uno dice inocente, por ahora es inocente o por ahora todo eventual castigo se suspende para dar la oportunidad de demostrar la rectitud. Y dicen otros de nuestros sabios que discrepan con los primeros, que en realidad no se refiere a que sea 1 de 1000, sino que si hay 1 de 1000 que tiene 1000 argumentos en total, de los cuales 999 son en contra, y uno es a favor, también es así, o sea que es 1 en 1.000.000. Y hay una ley en el Talmud, ustedes saben que en la Torá hay penas de muerte por determinados pecados, y las penas de muerte son esencialmente teóricas, porque hay penas de muerte, pero al mismo tiempo las objeciones y los obstáculos y las limitaciones que pone la Torá a los jueces que puedan llegar a sentenciar a alguien a muerte son tan impresionantes que pocas veces en la historia sucedió de verdad que un tribunal sentencia a alguien a muerte a partir del juicio de la Torá. Se dice, entre otras cosas, que un tribunal que en 70 años tiene 3 condenados a muerte se le llama tribunal asesino, y es sometido a un escarnio espantoso. No puede ser que haya 3 personas que debieron ser matadas. Ahora, dicen nuestros sabios que aún en el caso de que hay un condenado a muerte de verdad,
en la Torá. Que todo el tribunal se puso de acuerdo. Alguien que es un asesino demostrado, múltiple, vocacional, que se niega a arrepentirse, tiene todo en contra. Y tiene una fecha para ser ahorcado, tal día a las 5 de la mañana. Lo sacan a las 4:30 de la mañana para llevarlo rumbo a la horca. Aparece alguien y dice: yo tengo algo bueno que decir acerca de este hombre. Y no es algo bueno que demuestre que es inocente de aquello de lo que se lo acusa. No, es algo bueno para decir acerca de este hombre. Por ejemplo, yo una vez vi que este hombre ayudó a una señora desvalida, le levantó una bolsa de compras que se le había caído en la calle. Basta eso, ese día no es ahorcado. Todo tiempo que haya alguien, y esto vale en lo alto como vale en lo bajo, todo tiempo que haya alguien que tiene algo que alegar a favor del acusado, la sentencia está en suspenso, a ver si aquello de lo que es acusado, aún si se ha demostrado, se arrepiente, y entonces la sentencia se va a suspender por completo. Y hay historias provistas en el Talmud de gente que, de verdad, estuvieron en esa circunstancia, y cada día venía alguien más, y contaba: yo tengo algo, yo puedo dar testimonio de algo bueno que hizo este hombre alguna vez. Una vez yo vi que le dio una moneda a un pobre. Bueno, por hoy está salvado. Y así sucesivamente. Y una vez me dio un trozo de pan, una vez me habló bien, yo estaba triste, me habló bien, me sacó una sonrisa. Eso también es bueno. La piedad tiene siempre que poder, y eso es en la conducta de cada quien. Vamos a ver, veríamos al final de nuestra charla de hoy, si fuera mucho más larga de lo que va a ser, y por eso lo voy a colar ahora, que el nivel más alto al que podemos arribar en eso de querer recibir para poder dar, en eso de querer recibir para ser capaces de hacer el bien, radica en ser capaces de hallar todo el tiempo puntos de mérito en el prójimo. Porque cuando yo soy capaz de hallar puntos de mérito en todo prójimo, de verdad los estoy reflejando en mí mismo. Pero no solamente los estoy reflejando en mí mismo, sino que al hacerle bien a él, estoy elevando la realidad todo. Lo estoy elevando a él, y ni siquiera está muy bajo, él se eleva y yo me elevo con el hecho de que él se eleve. Y se mantiene la armonía, pero toda la realidad en realidad sube un grado. El arte de hallar puntos de mérito en cualquiera es un arte dificilísimo. Ni hablar cuando uno está enojado, menos cuando uno tiene miedo. Mira, Rosana el otro día nos decía en una clase, yo decía, dice, a la hora de perdonar, cuando nos enfadamos con alguien, dice, siempre nos acordamos de lo malo, pero de lo bueno, dice, es lo primero que tienes que acordar. Sí, no hay nadie en quien no podamos hallar, en principio no hay nadie, a veces hay, es verdad. Pero, y no hay que ignorarlo por completo, porque al fin y al cabo somos personas, y tampoco sabemos todo de todos, y a veces sabemos demasiado de algunos. Pero en principio, en general, entre personas normales, no hay de quien no podamos hallar puntos de mérito. Y lo más grandioso que podemos hacer por la salud propia y ajena es esmerarnos en el arte de hallar puntos de mérito en el prójimo. Se cuenta, ya que estamos en el valor de la congregación para lograr curación y para lograr resurrección, y el valor de trabajar las cualidades de uno, se cuenta de un rab muy importante de la época del Talmud, que se llamaba Rabbi Hía, que se decía que Rabbi Hía y sus hijos eran capaces de hacer llegar plegarias más fuertes que cualquier otro a los cielos, de lograr en su generación, de lograr efectos muy importantes con su plegaria. Y hubo un año en particular en el cual el pueblo de Israel estaba en un estado de desesperación, de opresión, bajo el enemigo de turno, etc. Y caramba, y estaban pidiendo salvación, con urgencia. Y se cuenta que se armó una enorme congregación dirigida por Rabbi Hía y sus hijos, y comenzaron a decir una plegaria que se llama la plegaria Shmoneh Esrei, que quiere decir 18. Ustedes saben que los hebreos a veces somos un poco complicados, entonces tenemos una plegaria que se llama 18, que tiene en realidad 19 bendiciones, y que la pronunciamos 3 veces por día. Y en esas 19 bendiciones están involucrados todos los ámbitos y todos los niveles de la existencia colectiva a individual. Y pedimos salvación desde lo colectivo hasta lo individual.
Entonces empezamos pidiendo, y en la segunda de las bendiciones, de estas 18, empezamos a decir, primero que nada, empezamos diciendo, Mashiv HaRuach Umorid HaGeshem, el que agita el viento, le decimos al Creador que Él es el que agita el viento y Él es el que hace descender la lluvia. Y lo decimos todo el tiempo, y lo decimos con mucho más énfasis cuando estamos en tiempos de sequía, y también había sequía en ese momento. Había muchas desgracias juntas. Se pusieron todos juntos a elevar su plegaria a gritos, dirigidos por Rabbi Jía y sus hijos. Y en el momento en que Rabbi Jía y sus hijos gritaron Mashiv HaRuach, el que agita el viento, de repente empezó a soplar un viento fuertísimo. Y agregaron Morid HaGeshem, el que hace descender las lluvias, y se lanzó el chaparrón. Ahora, un par de frases después, dice la bendición Mejayeh Metim, el que revive a los muertos. En ese momento, cuenta el Talmud, en que ellos dijeron el que revive a los muertos, hubo un estremecimiento general y tembló todo. ¿Acaso un temblor de tierra? El Talmud no explica exactamente qué temblor se sintió, pero dice Rabash Alma, se sintió un ruido y un temblor en todo el mundo. Se dice que en los cielos los ángeles en ese momento se agitaron y preguntaron ¿qué pasó en la tierra? ¿Quién reveló el secreto a Rabbi Jía y a sus hijos? Y alguien apareció, alguno de los ángeles apareció y dijo lo que sabía. Y dijo, fue Eliahu, fue el profeta Elías, que le contó a Rabbi Jía lo que no había que contarle. Porque hacía falta un poquito más y empezaban a revivir los muertos. Entonces fueron en la corte celestial y condenaron al profeta Elías, a Eliahu Naví, por haber revelado lo que no tenía permiso a 2 pulsa de nura. Pulsa de nura son azotes de fuego. Y lo obligaron a ir a hacer olvidar lo que había enseñado. Se cuenta el Talmud que Eliahu Naví, el profeta Elías, adoptó la forma de un enorme oso ígneo y vino y asustó de tal modo a la congregación que olvidaron lo que sabían. Pero el punto es que el Talmud se pregunta a continuación, más allá de la anécdota, ¿qué es lo que tienen Rabbi Jía y sus hijos que son capaces de producir semejante cambio? En ese momento. Esa plegaria entera la decían ellos como la decimos todos, 3 veces todos los días. Y caramba, hoy día en Israel hace 10, 11 meses que no llueve. Y todos decimos todos los días, 3 veces por día. Mashiv HaRuach, el que agita el viento, Umorid HaGeshem, el que hace descender la lluvia. Y también decimos Mejayeh Metim, el que revive a los muertos. ¿Cuál es la diferencia? Si el Talmud primero alguien alega, bueno, pero no vas a compararnos a todos con Rabbi Jía. Está bien. Pero ha habido otros tan grandes como Rabbi Jía y no sucede eso. Se buscan un nuevo argumento en la discusión. Pero había una gran urgencia. Contesta el propio Talmud. También hemos tenido emergencias aún peores, vaya que las hemos tenido. Y tampoco ha sucedido eso. Pero bueno, estaban en una congregación. Todos rezamos en congregación todos los días. Mi sinagoga en Carmiel nos juntamos a las 5:15 de la mañana todos los días, gracias a Dios. Y no por eso se agitan los vientos ni bajan las lluvias inmediatamente. ¿Acaso sí? Pero por ahora no. Confiemos en que va a suceder. ¿Qué es lo especial? Lo especial es la congregación en la que de verdad hay mancomunión de las almas en lo que se está haciendo. Eso es sencillamente invencible. ¿Qué se entiende por mancomunión? Mancomunión quiere decir que estamos todos agarrados, todos tomados de las almas o de las manos del alma, y estamos todos queriendo lo mismo y lo que estamos queriendo es bueno. Y es bueno no solo para nosotros, es bueno para nosotros y es bueno para el mundo. Y lo que estamos pidiendo en realidad, lo estamos pidiendo desde el fondo del alma, y no por egoísmo ninguno de nosotros, sino porque queremos el bien. Está claro que dentro del bien colectivo queremos el bien propio. Eso no es inválido, eso no es malo, eso es fundamental.
Y vinimos a esta vida a pasar esa prueba también porque tenemos que sobrevivir, somos individuos. Cada uno tiene que sobrevivir por sí mismo también. Pero debe ser muy claro que dentro del bien común debemos querer el bien propio. Dentro del propósito global de la creación, el propósito trascendental de la creación, dentro de lo que es la voluntad global del Creador, tenemos un lugar, tenemos un casillero que es nuestro propio bien. Pero tenemos que estar unidos para producir milagros en la voluntad global, la voluntad de algo que nos une a todos al mismo tiempo y de algo que junta a nuestras almas en una única alma colectiva, como si fuera, pidiendo bien, pidiendo algo que es bueno para todos. Ahora, la verdad, les he faltado a la verdad en algo que les he dicho. No es cierto de verdad que para producir milagros en general sea necesario todo lo que os acabo de decir. La verdad es que el requisito fundamental para producir milagros es que la plegaria, además de la sabiduría en sí misma, que tiene que ser previa de alguna manera, pero el componente más importante para llegar a producir un milagro, como es la reversión incluso de una sentencia de lo alto, es que la plegaria salga desde el fondo del alma con todas las ganas, con toda la sinceridad. Sobre ello se viste todo lo demás. Cuenta el Talmud también, y esto es de verdad impresionante. Cuando en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, que es a inicios del mes de Tishrei, el día 10 del mes de Tishrei, que cae entre septiembre y octubre por el calendario gregoriano, por el calendario solar, el día de Yom Kippur es el único día que cuando tenemos el templo sagrado de Jerusalén, alguien puede entrar allí. Alguien puede entrar al Santo Sanctorum, el centro del templo sagrado. Y quien entra es únicamente el sumo sacerdote. Y entra con el incienso sagrado, este mismo incienso sagrado que con una ligera variación, porque está prohibido hacerlo exacto como la receta del templo fuera del templo, muchos de vosotros os habéis hecho de él como potencia, y que incluso tenemos un remedio maravilloso del altar. Esto es un remedio preciso del altar en que se ofrece el incienso sagrado en el templo. Entra el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, con incienso en sus bolsillos y eleva una plegaria en el Santo Sanctorum, en el Kodesh HaKodashim, en el lugar donde está la famosa roca de la cual nos han legado nuestros sabios en la Kabbalah, que esa roca es de donde se desplegó la creación material toda. Eso que los científicos últimamente llaman Big Bang o algo parecido. De ahí. Y entra allí al Kodesh HaKodashim, que hoy día está a resguardo de una mezquita con cúpula de oro, que está bien, nos está cuidando el lugar hasta que llegue el momento de que se hunda y volvamos a tener el templo sagrado. Y entra allí el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y dentro de la plegaria que eleva, ahí estamos al borde de que tenga que iniciarse la temporada de lluvias. Y de que caigan lluvias va a depender que haya alimento para todos en la tierra de Israel. Ahora, hay un único grupo de gente a quien la lluvia le incomoda muchísimo, incluso cuando es buena para todos. ¿Quiénes son? Los viajantes, que tienen que trasladarse de un lugar a otro. Y no hay, estamos hablando de un tiempo que no se viajaba en aviones, no se viajaba en automóviles cómodos y demás, se viajaba a pie, a lomo de burro, a lomo de camello. O sea, la lluvia es muy molesta para los viajantes. Y es sorprendente que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, la persona que está en la cúspide espiritual del pueblo de Israel, entra al lugar que está en la cúspide espiritual de toda la creación material. Y dentro de su plegaria le pide al Creador, por favor, no atiendas a la plegaria de los viajantes, porque necesitamos lluvia. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tiene que pedir, amo del mundo, no atiendas a la plegaria de los viajantes, porque los viajantes, pobrecitos, sufren, y desde el corazón roto piden por favor que no llueva. No quieren que los demás se mueran de hambre, pero ellos no van a poder hacer lo suyo. Por favor, hacerles cualquier otro milagro de estos, pero no nos haga llover encima de nosotros, porque no vamos a poder hacer lo que queremos hacer. Y explica el Talmud y explican los sabios de la Kabbalah que
una plegaria cualquiera hecha desde el corazón roto, incluso la plegaria del ladrón que se apresta a entrar a una casa violentamente a robar todo lo que hay, y desde el corazón roto dice: amo del mundo, tengo hambre, mis hijos tienen hambre, pon éxito en mi acción, y llora y lo pide, esa plegaria es recibida en los cielos. Eso no lo va a dejar sin culpa a él, por supuesto, pero su plegaria es recibida. Pues hay que tener mucho cuidado, porque a veces pasa algo muy peligroso. A veces pedimos cosas que no son buenas, pedimos las cosas equivocadas, y nuestros pedidos son atendidos. Y ahí estamos incurriendo en problemas graves y dobles. Estamos pidiendo lo equivocado, encima lo estamos recibiendo, ya tenemos la culpa de estarlo recibiendo, y capaz que se nos pasa por la cabeza creer que el hecho de estar recibiendo lo equivocado que pedimos nos está justificando. Es un certificado de kasher sobre lo que pedimos. Pues no. Hashem responde a todo corazón roto que pide. Y es por eso que hay que agregar el filtro de la sabiduría y el filtro del Ain. El filtro de aprender a trabajar sobre nosotros mismos la certeza de que estamos haciendo que se compadezca nuestro deseo y nuestra voluntad con el deseo y la voluntad del Creador. Y es por eso que es muy importante hacer nuestro trabajo espiritual en congregación y no de a uno, porque necesitamos el espejo del otro, necesitamos el espejo de nuestros iguales, necesitamos saber corregirnos en conjunto, y es por eso también que necesitamos maestros. Donde os encontráis con alguien que por más alto que haya llegado no diga responder a un maestro aunque sea, os estáis encontrando con alguien que seguramente ha perdido el rumbo hace tiempo, porque uno tiene que saber seguir recibiendo para seguir dando. Y no hay nadie de verdad que esté tan arriba y tan completo como para no necesitar de un maestro. Javier, querido, yo me temo que no estoy cumpliendo con mi palabra, estoy hace mucho rato de esto, ¿no? ¿Sí? ¿Hace mucho? Mucho. ¿Sí? Qué barbaridad. Era el peligro, yo te dije que tú empezabas así. No cambie. Ellos se van a sacrificar y se van a quedar un poco más. Y lo van a hacer con enorme gusto. Yo voy a completar con una frase nomás que no la voy a explicar, pero me había prometido a mí mismo daros, aunque sean los títulos, de 3 herramientas fundamentales de acción, que son herramientas de curación, que son las 3 más importantes que aparecen en la Gemara, en el Talmud, y que aparecen en la Kabbalah. Y de vuelta, vamos a decir solo los títulos, y con ayuda del Creador, en el correr de las próximas semanas, de alguna manera nos vamos a combinar, y este tema va a ser completado en videos disponibles para todos, que seguramente Rosana va a saber deciros dónde, cómo, de qué manera, y vamos a poder conversar al respecto. ¿Acaso no es exactamente lo que tú estás esperando notar, querido amigo Emiliano? La primera de las herramientas es la herramienta general que acabamos de decir. Es el trabajo interno de filtrar lo suficiente para ser hábiles y dignos de dirigirnos a lo alto sin errar. La segunda herramienta maravillosa de curación a la que vamos a hacer referencia ahora son las bendiciones que tienen que ver con la alimentación en particular y con todos los procesos corporales en general. Y sobre esto, con ayuda de Hashem, podemos ampliar muchísimo. Tenemos, gracias a Dios, varias clases en video dadas sobre este tema en los últimos meses. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihya bidvaro. Amén. Pero hay bendiciones específicas que cada quien debe recitarlas en el idioma que domina, para que salgan de verdad del corazón y no sean un recitado automático, para antes de consumir cualquier alimento, para lograr que el alimento de verdad se distribuya entre nuestro cuerpo y nuestro alma del modo correcto, y para después de consumir todo alimento, para lograr que el organismo sepa discriminar qué es lo que se debe quedar y lo que se debe descartar, cómo se lo debe procesar, y está todo codificado en las bendiciones del caso.
Hay una bendición que es absolutamente maravillosa para pronunciar cada vez que vivimos esa maravilla increíble y milagrosa de parte del Creador, que implica que nuestro cuerpo, nuestro organismo, como una herramienta de relojería increíble, tome para sí de los alimentos todo lo que le es propio y le es útil y deponga todo lo que no. Y vaya que debemos bendecir en ese instante. Pobre de aquel cuyo cuerpo no está dispuesto a hacer eso. Hay bendiciones que tienen que ver con el encauzamiento de nuestra energía y el encauzamiento de todo lo físico hacia lo espiritual, que son herramientas de sanación prodigiosas, y hemos visto maravillas increíbles obrarse en la salud de personas que, por una u otra razón, por miedos en general, de un día para el siguiente empiezan a ser cuidadosos con bendecir, con agradecer que el cuerpo funciona como debe funcionar. Y de repente enfermedades se evaporan, debilidades se escapan, cosas que no funcionaban funcionan. Y eso a veces, si uno pone la intención adecuada, puede ayudar a curar a otro también. La tercera herramienta y última, y aquí pidiendo perdón otra vez, pero fue culpa tuya, ya te dije que tú empezaste. Y aquí le cedo la derecha a mi cómplice y amigo. La tercera herramienta fundamental, dice el rey Salomón en el libro de Mishlei, en el libro de Proverbios, Tzedakah tatzil mimavet. La tzedakah, que se traduce por caridad, pero es una pésima traducción, porque es caridad, pero sale de la palabra tzedek, que es justicia. Es la caridad que damos no creyendo que nos desprendemos de lo nuestro porque somos tan buenos y magnánimos, sino porque sabemos que si a mí me dieron una moneda extra más allá de lo que preciso, seguramente es de alguien más. Seguramente es para que yo pueda cumplir una obra de bien, y a él le dieron una menos para darme la oportunidad a mí también, una menos que la que precisa de verdad para vivir. Eso es tzedakah. La tzedakah al necesitado y la tzedakah destinada a expandir la luz de Torah en el mundo, dice el rey Salomón, tatzil mimavet, salvará de la muerte. Sencillamente. Y vaya que sabemos de campañas de tzedakah que han salvado de la muerte a tanta y tanta gente, por el hecho de, sencillamente es algo que se puede entender hasta mecánicamente, es hacer despertar la voluntad de dar, que es de lo que hablábamos al principio hoy. Cuando hacemos despertar nuestra voluntad de dar, todo lo que está trabado dentro nuestro deja de estar trabado, se mueve, fluye. Y en general la mayor parte de las enfermedades físicas y espirituales y psíquicas en el medio tienen que ver con cosas que están trabadas adentro de uno y se anquilosan y se quedan allí, no se mueven y no fluyen. Y si algo debemos resumir en una sola frase, lo que debemos aprender de todo nuestro Torah y toda nuestra Kabbalah es que aquello que debemos recibir para dar y dejar en nosotros lo necesario para seguir recibiendo y dando y creciendo, y no hay más felicidad, no hay mayor felicidad, y esto tiene que ver con lo que decíamos ayer de los hijos y demás, no hay mayor felicidad que expandir de todo aquello bueno que llevamos dentro y que es nuestro. Javerín queridos, por ahora, por lo pronto, obligado por las circunstancias, y no bajo protesta porque sé de que va a hablar mi amigo Rabariel y me apena mucho haberlo hecho demorarse tanto. Hasta aquí entonces esta introducción al tema que nos proponíamos completar en estos días, y Bezrat Hashem confío en que tengamos la oportunidad de seguir adelante con él, desarrollarlo juntos y crecer juntos mucho con todo lo que tenemos para aprender. Gracias a todos. Tenemos 10 minutos de descanso. Dice. No. Si queréis, ¿eh? Decid vosotros. ¿Seguimos o queréis mirar un 10 minuto minutos de descanso, ¿queréis 7 tirones? 5 minutos. Sí, 5 minutos. Vamos.